Y hablamos de esto, de lo ocurrido hoy en Europa por cuenta del terrorismo, específicamente de lo ocurrido en Londres. Ya lo decíamos, es este el quinto ataque terrorista en lo que va corrido del año en el Reino Unido. Para eso vamos a saludar a nuestro invitado. Se trata de Néstor Rosanía, experto en seguridad y defensa, director de CESDAI, que es un habitual consultor que tenemos nosotros aquí para entender estos temas. Néstor, bienvenido. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, mire, elevan el nivel de alerta a crítico en Londres. ¿Esto qué significa? ¿Que un atentado inminentemente podría suceder en las próximas horas? Sí, lo que empezamos a manejar aquí es el timing de los atentados terroristas. Hay un tiempo y un ritmo y un biorritmo sobre los atentados. Justamente ya estamos por completar un mes de los atentados de Barcelona. Entonces, ¿cuál es la lógica de los atentados? Que no pueden dejar un espacio tan grande, lo que tienen que dejar es una continuidad en el atentado. Entonces, lo que estamos viendo es que seguramente tiene que pasar algo en estos días para que el timing no se acabe, y lo que genera es una sensación de inseguridad permanente. ¿Y podríamos hablar de cuántos días? Claro, aquí viene la expectativa, cuántos días y la intensidad del ataque. Claro. Porque este ataque fue focalizado en un metro, digamos, y el espacio es difícil de manejar ahí, pero podría venir un atentado mucho más grande que realmente vuelva a impacte. Entonces lo que estamos viendo es que esto sí tiene un periodo y hay unos ciclos que están empezando a manejar y ya es más fácil de poderlos identificar. Por eso el presidente Trump decía que el Internet y que ya estaba identificado. O sea, que sí ya se empiezan a identificar a través de los organismos de inteligencia. Mire, ya quiero llegar a hablar con usted acerca de todo lo que ha dicho el presidente Donald Trump con respecto a este ataque, pero detrás de cámaras, mientras veíamos la nota, decíamos, usted y yo siempre nos encontramos cada vez que ISIS comete este tipo de atentados terroristas para analizar un poco lo que pasó. Y la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Elevar el nivel de alerta crítico es suficiente? ¿Esa es una solución? ¿Cómo combatir un terrorismo que se camufla tan fácilmente? Es el más difícil, la asimetría de la guerra esta es la más difícil de combatir. Cuando eran dos ejércitos regulares, la teoría de la guerra era diferente. Pero cuando estamos en guerras de quinta generación, donde ya no hay vehículos militares ni portaaviones que funcionen, sino que esto se empieza a manejar es por redes y por células, que lo único que las va a conectar es el discurso, lo único que las une es un discurso, y las células que están en el norte del África no conocen las que están en Europa ni las que están en Estados Unidos. Cada una funciona de forma independiente, opera de forma independiente y se financia de forma independiente. Ya sumado a esto están también los lobos solitarios, por eso es tan difícil de poderlos controlar, ubicar y neutralizar. Lo único que funciona aquí son las centrales de inteligencia, y lo hemos hablado. ¿Qué es lo que viene aquí? Tres fórmulas de poder empezar a trabajar este tema. Primero, infiltrarlos, poder poner gente del Estado que pueda entrar, romper las células y poderlos identificar. Segundo, poderlos penetrar, que sería que uno de ellos que está dentro de la célula se una al Estado y empieza a delatar a los demás. Y lo tercero, romper las redes de comunicación a través del Internet. La IP va a ser muy importante, aunque ellos lo que tienen hoy es un modelo IP que cada 10 minutos está bloqueando, está saltando más bien a diferentes destinos del mundo. Entonces poderlos identificar en el lugar exacto es muy difícil. Pero hoy, digamos, hay un gran esfuerzo en temas de tecnología para poderlos identificar esas células a través de la virtualidad. ¿Se sabe si esa primera estrategia que usted nos mencionaba de infiltrar a personas en estos grupos para poder desarticular las células ya se puso en práctica? Se ha intentado, y se ha intentado con personas locales, digamos, tienen que ser realmente personas que conozcan desde el interior del Estado Islámico, que hayan pertenecido a Al-Qaeda, que hoy trabajen para los estados y que puedan romperlos. Pero es bastante difícil porque tú puedes romper una célula, pero hay cientos de células en el norte del África. Entonces puedes romper una, pero las demás no se conocen entre sí, y esa es la dificultad, que no hay una estructura jerárquica, sino que son descentralizadas todas. ¿A qué se refiere Donald Trump cuando dice que la policía del Reino Unido debería ser más proactiva contra lo que él llamó terroristas enfermos? Fueron las declaraciones que además levantaron muchísima polémica, porque más o menos le quiso decir a la policía de Londres que es que ellos no estaban haciendo nada. Y que ya está identificado, que es lo grave. Entonces, claro, la opinión pública dice, si ya lo tenía identificado, ¿por qué no lo neutralizan? Claro. Lo pueden capturar, lo pueden neutralizar en cualquier escenario. Aquí lo que se está manejando es que ellos intentan generar trazas más largas, a ver si esta es la punta de la cadena o realmente qué hay detrás. Entonces están haciendo toda una investigación y parece que un lobo solitario hace una operación. Entonces, hoy esa es la dificultad. Ahora, donde llega a suceder un atentado en otra parte de Europa, pues las alertas tempranas ya se empieza a cuestionar. ¿Por qué siempre se espera que el ataque suceda y después se sabe que ya se tenían identificados? Eso se decía en Barcelona. Ya más o menos se tenía identificada la red y después del hecho salen a decir que ya se tenía identificada. Ese es el gran cuestionamiento, y la gran pregunta es,
hasta dónde tiene que seguir la traza para poderlo neutralizar. Pero entonces hay fallas por parte de la policía de Londres. Claro, sí, sin lugar a dudas hay fallas en los sistemas y en los modelos de seguridad que se tienen que transformar ahorita, porque esta es una nueva guerra que los estados no están acostumbrados a pelear. ¿Qué significa todo esto que está pasando para Theresa May como primera ministra británica? Porque lo comentábamos y lo recordábamos al comienzo de esta charla. Es el quinto ataque terrorista en el Reino Unido de lo que va del año, mientras ella está ahí a la cabeza. Eso para ella, para su cargo, para su carrera política, para lo que representa, ¿qué implicaciones tiene? Dos muy importantes. Primero, la opinión pública, el golpe de opinión pública es muy fuerte porque ella es la que tiene que representar, digamos, de alguna forma la fuerza de la seguridad del Estado. Y que sean 5 golpes, digamos, eso ya empieza a debilitarla políticamente. Y lo segundo, la visión internacional que se tiene sobre Inglaterra en la comunidad europea, en la Unión Europea. Inglaterra ha sido de los líderes en el tema de la lucha contra el terrorismo y que la estén golpeando permanentemente también le quita legitimidad ante los demás países. Entonces tiene que jugar en 2 escenarios, en el interno y en el externo, pero está en este momento quedando en una posición negativa. Ahora, lo que vamos a ver es cuál va a ser el nuevo lugar de los atentados. Vimos que en Francia se intentó hacer un pequeño acto de lobo solitario, pero vamos a ver si hay un nuevo ataque mucho más importante en Europa. Es importante resaltar esto. El Estado Islámico sacó un pronunciamiento no hace mucho donde decía que Madrid debería ser una de las ciudades donde se debería atacar. Entonces, los sistemas de alerta temprana también están ahí hoy en España, después de Barcelona. ¿Dónde viene el siguiente ataque y cuál será la siguiente célula que va a operar? Pues sin duda complicadísimo. Vuelve el terrorismo a hacer de las suyas, esta vez en Londres, y a dejar al mundo en alerta, en incertidumbre, porque no sabemos qué viene después por parte del Estado Islámico. Néstor Rosanía, experto en seguridad y defensa, director además de CESDAI. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias, igual para ti y para todos los televidentes.